El alma según el cristianismo. En general, en el cristianismo, el alma es entendida como el principio espiritual eterno que da vida, lo que hace a la persona un ser consciente, capaz de conocer y amar a Dios. Es la parte espiritual del ser humano. La Biblia usa varias palabras para alma. Nefes, en hebreo, que significaría, pues, puede significar varias cosas: alma, vida, persona, y es un significado integral, es decir, no separa cuerpo y alma de forma clara. En griego es psique, que es la vida, el alma o la identidad personal, y cuando leemos neuma es el espíritu, es el principio espiritual, la apertura al espíritu de Dios. En el hinduismo el alma, que es similar al concepto del cristianismo, pero no igual, se llama Atman, y digo diferente porque Atman es infinita, pero está sometida al ciclo de la reencarnación, de samsara, y al final el hombre, si se libera del samsara, se une con Dios. Y en el cristianismo los animales no tienen un alma infinita, pero sí en el hinduismo. Por lo tanto, en la Biblia, alma suele significar la persona entera, en conjunto, cuerpo y alma, no una parte separada. La distinción entre cuerpo y alma aparecerá más tarde en la teología cristiana. Hay puntos comunes entre las grandes corrientes cristianas, sobre todo que cada persona tiene un alma creada por Dios. El alma es inmortal, continúa existiendo después de la muerte. El alma es responsable moralmente de la conducta del hombre, y en la resurrección final el alma se reunirá con un cuerpo glorificado. ¿Cuál es la visión de la Iglesia Católica? La Iglesia Católica está muy influenciada sobre todo por Aristóteles y Santo Tomás de Aquino en este punto, y sostiene que el alma humana es una sola, pero tiene diversas facultades, que son vegetativas, sensitivas y racionales. El alma racional es espiritual, libre e inmortal. Dios crea una alma única e irrepetible en cada ser humano. ¿Cuál es la relación alma-cuerpo? No son como dos cosas pegadas, ensambladas, sino que forman una unidad. La persona humana es cuerpo y alma a la vez. Para Aristóteles, el alma, la psique, no es algo separado del cuerpo, sino el principio que da vida. Según él, hay tres tipos de alma: la vegetativa, que está presente en plantas, animales y humanos. Luego tenemos la sensitiva, que también está en animales y humanos, pero no plantas. Y luego la racional, que está solo en humanos. Las funciones del alma racional son pensar, razonar, discernir, utilizar el lenguaje, etc. Por lo tanto, para Aristóteles los animales sí que tienen un alma sensitiva que les permite sentir, percibir y moverse, pero no un alma racional. Santo Tomás de Aquino se basa en la concepción aristotélica, pero le añade el marco cristiano, es decir, afirma la misma estructura vegetativa, sensitiva y racional. En los animales, por tanto, el alma es solo vegetativa y sensitiva, es material, depende del cuerpo, y muere cuando muere el animal. En el ser humano, los tres tipos forman una única alma racional que incluye las anteriores, la vegetativa y la sensitiva. Por tanto, el alma tiene una parte inmaterial, el intelecto, y es inmortal y subsiste después de la muerte, es eterna. Por tanto, para Santo Tomás de Aquino, los animales tienen alma, pero solo sensitiva y nunca inmortal. Los animales no poseen intelecto abstracto ni voluntad racional. En las iglesias protestantes, sabéis que hay cientos o miles de ramas dentro del protestantismo, por lo tanto existe una gran variedad de opiniones, pero en general coinciden que reafirman la existencia de un alma inmortal en el hombre, y en algunas corrientes como los luteranos o los adventistas, el alma puede como dormir, entre comillas, hasta la resurrección, incluso no ser completamente distinta del cuerpo. La visión de las iglesias ortodoxas ven el alma como la chispa divina que anima y unifica a la persona. Hacen más énfasis en el misterio y la transformación espiritual y rechazan una separación tajante entre alma y cuerpo. La persona es una unidad viviente. Muchas gracias, soy Pedro Noney, soy traductor del Bhagavad Gita, he traducido 2 versiones y la obra de Swami Vivekananda, y uno de los principios del Vedanta, del Advaita Vedanta, del hinduismo, es el todos uno, es unidad en la diversidad, que también nos explicó el maestro Ramakrishna, diciendo que tantos caminos, tantas religiones. Por tanto,
estoy realizando una serie de vídeos para que entendamos los puntos de convergencia y también de divergencia entre diferentes religiones y caminos espirituales, y el alma, el concepto del alma, es fundamental. Muchísimas gracias. Om Namaste.